Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. Cuando yo escucho a algunos hermanos no católicos decir que María solamente fue un vaso, un utensilio que Dios usó para traer a su hijo al mundo, entonces uno se pregunta, wow, ¿y qué pasó entonces después con Jesús? ¿María lo tuvo y ya lo dejó solito que él se defendiera por ahí? Ni siquiera le dio alimento en su pecho. No. María, por decisión de Dios, tuvo que ver mucho con la vida y el ministerio de Jesús. Tan es así que cuando Herodes va a buscar al niño para matarlo, el ángel le habla en sueños a José, ni siquiera a María, le habla a José. Es decir, Dios dispuso a dos justos, a dos santos, para que cuidaran de ese niño durante su infancia y su juventud. Y lo hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una situación en la que Dios se vale de esas dos personas para proteger y cuidar la vida de ese niño. Primero, cuando el ángel se le presenta a José y le dice: toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Primer dolor de María. Después, ya cuando han pasado algunos años, estamos hablando de que en el momento en que se presenta el ángel en sueños a José para huir a Egipto, ya el niño tiene casi un año o un año pasadito. Luego, cuando están en Egipto y el ángel se le presenta nuevamente para decirle que regrese, porque ya han muerto quienes querían la muerte del niño, habían pasado mínimo 4 años más. ¿Y qué le dice el ángel a José? Levántate, toma al niño y a su madre. Si José y María hubiesen tenido una vida marital normal, Si José y María hubiesen tenido una vida marital normal, como suponen muchos no católicos, entonces las palabras del ángel hubiesen sido: toma a tu mujer y a tus hijos. Pero en esos 5 años vemos que el lenguaje del ángel es el mismo: toma al niño y a su madre, no al niño y a tu mujer. Entonces vamos por partes. 5 años de la vida de Jesús y todavía están José y María presentes. Ahora, la palabra de Dios nos pone ante una realidad, y es cuando Jesús es llevado al templo a los 12 años y todavía están José y María al lado de Jesús. Y allí sucede un episodio bastante doloroso para María, y es que cuando estaban de regreso no encontraba al niño. Cuando se va a buscarlo, lo encuentra entre los doctores del templo, compartiendo con ellos la palabra. Y cuando María le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él le dice: estoy en los asuntos de mi padre. Y nos dice que él regresó con sus padres y estuvo sometido a ellos en obediencia. ¿Cuándo vuelve a aparecer entonces ya Jesús? Cuando comienza su vida pública a los 30 años. Es decir, que durante 30 años Jesús prácticamente le perteneció a María. Cuando Jesús lanza su ministerio o se lanza a predicar, se encuentra después con María en unas bodas, en las bodas de Caná, donde María le dice: hijo, no tienen vino. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Y esto precisamente lo que quiere decir es que te pertenecí durante muchos años, ahora le pertenezco a Dios. Pero sin embargo, Dios sigue utilizando a María. ¿Por qué? Porque cuando todavía no había llegado la hora de Jesús de manifestarse públicamente, Jesús, dice la Escritura,
hace el primer milagro cuando todavía no había llegado su hora. Entonces, ese detalle de que María solamente fue un utensilio para traer a Jesús al mundo se cae totalmente por el piso, porque toda la vida de Jesús tuvo que ver con su madre, que estuvo presente en los principales acontecimientos de la vida de Jesús, desde la anunciación hasta el momento en que Jesús se despide de sus discípulos para ir nuevamente al Padre. Es decir, al momento de la ascensión, Jesús obviamente se despide de su madre. Si yo tengo una madre, no la voy a tener en mi corazón y en mis afectos, pero Jesús, sabiendo que ya era su hora de partir, yo como hijo me despido. Sería lo normal. Entonces, qué bueno que nosotros podamos comprender que María no fue solamente un vaso, un utensilio, porque efectivamente estuvo presente en los principales acontecimientos de la vida de Jesús. Incluso después de la ascensión de Jesús al cielo, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que María perseveraba con los discípulos en la oración y estaba reunida con ellos cuando llegó Pentecostés. Entonces miren qué hermosura ver que María estuvo presente en la anunciación, en el nacimiento, en la presentación, en la huida a Egipto, en el regreso, cuando fue presentado o llevado al templo a los 12 años para ser considerado mayor de edad. Estuvo también presente en el momento en que hizo su primer milagro. Estuvo presente en varios momentos de la predicación de Jesús. Estuvo presente al pie de la cruz. Estuvo presente en Pentecostés, y cuando estaba al pie de la cruz, Jesús le deja una tarea, y es, aunque ya Jesús es netamente del Padre, tiene aún todavía consideración y relación con su madre, y le dice: madre, he ahí a tu hijo, señalando al discípulo amado. Y le dice al discípulo: he ahí a tu madre. Y nos dice la palabra que a partir de aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Y en esta figura está representada también la iglesia, porque María va a estar presente a lo largo de los siglos en la iglesia de Jesucristo por voluntad de Dios, por voluntad del Padre. ¿Por qué? Jesús hace lo que el Padre le ordena. Jesús tiene como alimento hacer la voluntad del Padre, y Él nos dice que no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, el que María esté presente en toda la vida de Jesús y en la vida de la iglesia es netamente voluntad del Padre. A ti y a mí nos corresponde permanecer en adoración a Dios, ojo con lo que estoy diciendo, amando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también con la compañía de María, que no es ningún Dios alterno, ni es otra diosa, ni está por encima de Dios. María está en el lugar que Cristo y el Padre le encomendaron. Bendiciones.